Muy buenos días, buenas tardes a mis amistades, mis hermanos y hermanas en la fe en Cristo Jesús. Les habla Juan Benito Carrasco Betanco, de nuevo con ustedes para compartir la palabra de Dios. Les presento, allí ven en la pantalla el título, el nombre del canal en YouTube. Es La Biblia, mi manual de vida. Reciban un saludo de la familia Carrasco Mencía desde Canadá. De nuevo, compartiendo la palabra con ustedes. Ahora vamos a presentarles el tema religiosos hacedores de maldad. Quiero compartir este pequeño mensaje con ustedes, siempre preocupados con el celo de la verdadera doctrina. Vemos cómo han tergiversado la palabra de Dios en las iglesias evangélicas. La iglesia católica y las otras religiones, pues ya se sabe, ya es tema conocido. Pero hoy más que todo es la preocupación por los que se hacen llamar pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Cómo han tergiversado la palabra, la verdadera doctrina, cómo se han desviado y han desviado a miles y miles y miles de personas del verdadero evangelio. Ya predican un evangelio de prosperidad, un evangelio frío, un evangelio por la superficie, por encima. Entonces vamos a compartir con ustedes el tema de hoy, religiosos hacedores de maldad. Vamos a empezar dándole lectura en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 22, versículo 18. Quiero aprovechar para decirles también que el estudio que vamos a tener es tomado de la Biblia, de la versión Reina Valera de 1960. Dice allá en Primera de Reyes 22, 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Esto se refiere al Israel del norte. Estaba el famoso rey Acab, uno de los más perversos de los reyes que tuvo Israel del norte. Hablo de Israel del norte porque ya estaba dividido todo el reino de Israel. Se había dividido 10 tribus a Israel del norte y 2 tribus quedaron en Israel del sur, Judá. Entonces aquí estamos hablando del rey del norte, del rey Acab, el esposo de la malvada, de la perversa Jezabel, la reina Jezabel, que muchos ya saben la historia de esa mujer. Resulta que en ese tiempo el rey de Siria había tomado la ciudad de Ramot de Galaad, que era para los gaditas. Entonces dijo el rey: es tiempo de que tomemos, de que recuperemos esa ciudad, dijo el rey de Israel, acá. Y lo había visitado el rey del sur, el rey de Judá, Josafat. Entonces le dijo que lo acompañara en la batalla. Entonces el rey del sur le dijo: ok, mi pueblo es como tu pueblo y mi ejército es como tu ejército. Vamos a luchar. El rey Acab ya había consultado con sus 400 profetas, los 400 profetas paganos que tenía pagados, profetas a sueldo, y entonces le habían dicho que sí, que fuera a la guerra, que él iba a ganar, que estaba facilito, que no se preocupara. Pero el rey de Judá, el rey Josafat, ellos todavía estaban un poco muy obedientes con el Señor. Recordemos que Israel del norte fue el primero que se perdió. Se perdió con las religiones paganas, construyeron templos de Baal, de la reina Astarte, y bueno, se perdieron en la idolatría, en el paganismo. Por eso fueron exterminados por el reino de Asiria ya en el año 722 a.C. Entonces resulta que quedaron todavía
como obedeciendo al Señor, siempre se desviaban, pero un poco más obedientes los de Israel del sur, Judá, el reino de Judá. Entonces este Josafat le dijo al rey Acab, a su amigo, pero es que no hay por ahí un profeta de Dios, le dijo, como queriéndole decir que aquellos no eran buenos, los 400 que tenía el rey Acab. Si hay uno por ahí, le dice, hay uno por ahí, pero no me dice cosas buenas, siempre dice cosas malas. Y es el profeta Micaías. Entonces vamos a consultar Primera de Reyes 22. Un momentito, solo para confirmar el nombre, para no equivocar. Sí, era Micaías. Estaba bien. El profeta Micaías, perdón. Entonces, le dijo el rey Josafat a Acab, mandémosle hablar. Le mandan a hablar. Pero desde que iban a hablarle, los mensajeros le dijeron al profeta Micaías, tienes que decir algo para que le agrade al rey Acab. Entonces él les dijo, no, yo voy a decir lo que el Señor me dice. Yo voy a decir las palabras que el Señor me dice. Por eso no querían al profeta Micaías, porque él siempre decía la verdad. Y la verdad duele, la verdad es amarga, dicen, ¿verdad? Entonces, los gobernantes y la gente se ha acostumbrado a oír solo cosas bonitas, palabras salameras, adulaciones. Entonces, al que dice la verdad no le creen. Hay la tendencia a creer más rápido a la mentira. Por eso el profeta Micaías estaba como marginado, pero era el profeta de Dios. Pero al final se lo llevan y le dice, Micaías, le dice el rey Acab, es que vamos a la guerra y ganamos. Vayan, le dice, y van a ganar la batalla, pero como en son de broma. Fue cuando le dice al amigo, al rey Josafat de Judá, ¿ves? Le dice, no me dice cosas buenas porque notó que era como broma. Por eso dice Primera de Reyes 22:18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces, por eso le dijo, no, dime la verdad. Ok, te voy a decir la verdad, le dice Micaías. Y empieza a decirle, y miraba que el ejército de Israel se desbordaba, huyendo, perdido. En esa ocasión hubo un profeta de los malos, de esos 400 que tenía a sueldo, el rey Acab, y le golpeó en la mejilla al profeta Micaías. Entonces le dijo, ¿es que se te ha metido un mal espíritu para que mientas? No, le dijo, yo digo lo que me dice el Señor. Y te vas a dar cuenta cuando andes huyendo de aposento en aposento, le dijo al profeta malo. Ok, por eso empezamos esto con esa historia de que sucedió, de que desde todo el tiempo de la humanidad es la mentira la que más ha prevalecido y que gana terreno y sigue ganando terreno. Es el diablo que ha metido. Satanás es el padre de la mentira y controla las mentes para que crean más a la mentira. Se les hace difícil creer la verdad. Y la verdad, como dije, no es muy agradable. Es amarga la verdad, ¿no? Ok. Ahora, hace 2000 años después, el Señor Jesucristo, cuando hablaba a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los religiosos de ese tiempo, contemporáneos de él, le decía al pueblo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ven, y es lo que estamos viendo en la actualidad. Los religiosos se han desviado, predican solo por amor al dinero y dicen cosas, actúan como en circo, como en cine, para hacer reír a la gente.
no dicen la verdadera palabra, no predican la verdadera palabra. No voy a generalizar, hay excepciones, pero la mayoría se han desviado y han desviado a las ovejas. La gente se ha perdido. No la acostumbran a que lea, que estudie la palabra de Dios. Entonces van como un simple paseo los domingos a la iglesia y no se empapan, no se enteran de lo que dice la verdadera palabra. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y nos sigue diciendo a nosotros, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ven qué palabra del Señor? Y sigue diciendo, aquí hay una sección de 3 versículos, Mateo 7, 21 al 23. Voy a leer los 3. Sigue diciendo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ven que por eso el tema del mensaje de hoy es religiosos hacedores de maldad. Lo que dijo el Señor Jesucristo. Mentirosos decían que hacían milagros. Ahí van a decirle, ¿verdad? Íbamos a la iglesia, nos golpeábamos el pecho, nos revolcábamos como serpientes llenos del Espíritu Santo. Yo dudo que sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa así. El Espíritu de Dios no actúa así. Son espíritus raros que se le mete a esa gente, que se ponen a reírse, a ladrar como perros, se tiran al piso, se revuelcan y danzan. Entonces, ese no es el Espíritu Santo. Tenemos un Dios de orden, un Dios de disciplina. Por eso el Señor les dice al final en el versículo 23, Mateo 7, 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y sigue. Aquí está otra sección en Mateo 23, del 13 al 36. Vamos a irlo leyendo por partes. Vean cómo los trató de hipócritas. ¿Cuántas veces les dijo hipócritas? Y son así exactamente los hipócritas, los religiosos de este tiempo. Digo, pastores, misioneros, evangelistas, cantantes. He visto noticias de unos cantantes que andan coqueteando con la religión tradicional, con la religión católica. Uno de los famosos cantantes dijo, aquí estoy conociendo este nuevo camino. Cuando joven ya había conocido que el único camino es Jesucristo, pero él andaba en unas reuniones católicas. Sigue diciendo Mateo 23 del 13, aquí vamos a leer esta partecita, el 13 y versículo 14, dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Yo remarqué en negrillas la palabra hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y el versículo 14 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Sigue diciéndoles hipócritas. Y así les está diciendo a estos hipócritas, farsantes de este tiempo, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto haced largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Repito esta partecita. Por esto recibiréis mayor condenación, porque han desviado a la gente. Están desviando a la grey, a la membresía, a las ovejas. Las ovejas están dispersadas, sin pastor, con pastores a sueldo. Por eso él ya dijo antes, rapaces, dice, vestidos de ovejas y son rapaces, devoradores. Ahora vamos a darle lectura al versículo 15, 16 y 17. Sigue diciendo,
ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Repito esta parte, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El versículo 16 dice, ay de vosotros, guías ciegos. Aquí ya les dice guías ciegos. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y dice el versículo 17, insensatos y ciegos. Aquí los trata de insensatos y ciegos. Falsos de raciocinio, falsos de pensamiento, dice insensatos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Aquí tenemos otra sección. Dice el versículo 18. Aquí vamos a leer el 18 al 22. Dice el 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ahora dice necios, los trata de necios. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Repito, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Sigue. Ahora vamos a darle lectura a los versículos 23 y 24. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Vuelve a decirles hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Les dice injustos, faltos de misericordia, incrédulos, faltos de fe. Y el versículo 24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora tenemos otra sección, el versículo 25 y el 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dice el 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Aquí les dice otra vez, hipócritas en el 25 y en el versículo 26 les dice fariseo ciego. Así están ahorita. Aquí hay otra sección. Veamos cómo la remetió el Señor Jesucristo con los religiosos de aquel tiempo, con sus contemporáneos, los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos y los paganos también, los romanos, y andaban samaritanos también. Bueno, dice el versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, vuelve a decirles hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Aquí les dijo sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Les dijo sucios, podridos, llenos de inmundicia, asquerosos. Luego el versículo 28 dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos
de hipocresía e iniquidad. Inicuos, sucios, llenos de demonios, hipócritas, ¿verdad? Pero se presentan como justos, como muy honestos, como santos. Luego aquí tenemos otros 3 versículos. Está interesante esta seria conversación que el Señor Jesucristo estuvo diciéndoles a esos hipócritas de ese tiempo, farsantes, religiosos, sotanudos. Así son los de ahora, de la religión católica y muchos de esos pastores de la prosperidad, profetas, se hacen llamar apóstoles y mujeres farsantes que se hacen llamar profetas o profetizas. Hay una que pide dólares y se los pone y dice cómo suenan los dólares y escucha, dice el sonido, el ruido de los billetes. Y le llegó una señora a dar $20 y le dijo, no, la ofrenda es de 500. Eso no, quítese de acá, le dijo. Ahora pide miles de dólares. Otro farsante dice que necesita un avión de $65 millones porque no quiere viajar con otra gente en los aviones porque andan llenos de demonios, dice. ¿Verdad? Y así. Dice el versículo 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y el 30 dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y el 31 dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y aquí terminamos la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Vean cómo termina. ¿Cómo termina en el versículo 33? Voy a leer el 32 y dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, le dijo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Para los que no creen en el infierno, Jesucristo lo confirmó que existe el infierno. En otras conferencias, en otros mensajes cristianos que están ya, que he compartido con ustedes, están en el canal La Biblia, mi manual de vida, hay un mensaje que se titula Las almas no mueren. Ahí explico cómo es que funciona lo del infierno y cómo las almas de los muertos están vivas, sintiendo el fuego, el calor allá en el infierno, y cómo las almas de los santos, de los que han aceptado al Señor Jesucristo, hablan también allá en el cielo. Por eso él dice en el 33, ojo, atención con esto, serpiente, generación de víboras, les dice y sigue diciéndole a los hipócritas de este tiempo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ok, yo tomé a bien este tema y encontré y miré interesante estos versículos del Evangelio de Mateo, cómo Jesucristo hizo esa exposición seria. Por eso lo odiaban, porque dijo la verdad y nada más que la verdad, y por eso lo culparon de blasfemo, que se hacía pasar de Dios, y al final lo condenaron a muerte entre religiosos y en contubernio con el Imperio Romano. Si es que esto es por hoy, mis hermanos y hermanas, amigos. Quiero finalizar este corto mensaje con una oración. Gracias, Padre Santo bendito, por tu palabra, esa palabra que es vida, ese alimento espiritual. Gracias, te pedimos por los miles y miles de hermanas y hermanos que están compartiendo el Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. Te pedimos por esos miles y miles de hermanas y hermanos que están sufriendo persecución, que están pasando tribulaciones difíciles. Por ellos te pedimos, Padre, te pedimos por la iglesia de Jesucristo en todo el mundo.
Les digo, Señor, que compartamos tu palabra. Estamos haciendo trabajo de evangelismo, trabajo de misiones. Hermanas, amigos, esto es, les invito que vean este mensaje, que le den me gusta, que lo compartan con sus amistades, con sus hermanos y hermanas. Ahí está el canal, la Biblia, mi manual de vida. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por permitirme una vez más entrar a la intimidad de sus hogares. Que Dios les bendiga grandemente.